Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí yo estoy con el celular porque necesito compartirlo para que se pueda poner la hermana Miriam. ¿Hay alguno de los de acá que me esté ayudando con eso? ¿Ah? ¿Sí? ¿Hay alguien? Vamos a compartirlo en el grupo de estudio también. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Lo compartieron en la casa de bendición, José Antonio? Germancito, por favor, para que Miriam se pueda ingresar. Le vamos dando la bienvenida a todos los que ya se están conectando con nosotros. Ah, Dios les bendiga grandemente. ¿Dónde lo comparto? En la casa de bendición. ¿En Instagram? ¿Facebook lo tengo? En el Facebook, pues. ¿Lo tengo? No me ponga eso, no me haga poner cara frente a la cámara, por favor. Esto está en vivo. Hola, pastora, hola, pastor. Estoy nerviosa. Como nunca. ¿Estás en vivo? Sí, ya estoy en vivo. Ya. ¿Lo compartió ya en la casa de bendición, Germancito? Estoy tratando, no. Gracias al Señor que estamos aquí juntos. Bueno, hoy día me toca compartir y continuar la enseñanza que nuestro pastor Claudio estaba dando la semana pasada. Y la semana pasada el pastor Claudio estaba hablando de autoridad espiritual. Y eso es lo que vamos a continuar en este día. Así es que me imagino que ya tiene listo ya su libreta de apunte, ya tiene listo también su ¿cómo se llama? Bien. Ya tiene a mano su Biblia para que podamos seguir con este conocimiento. Nuestro pastor nos compartía de lo que era autoridad espiritual y la fundamentó bastante dentro de lo que era también dentro de la iglesia, ¿cierto? Y a mí me gustaría continuar con el tema y decirle que autoridad espiritual es ejercer el llamado que Dios nos ha dado, es manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, es mostrar en la unidad del cuerpo lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad. Entonces, ¿cómo es eso? La iglesia, los hijos de Dios, estamos aquí para mantenernos unidos y bajo esa unidad actuar bajo la autoridad que Dios le ha delegado a través de su Hijo Jesucristo a la iglesia. La autoridad era algo que se había perdido, ¿cierto? Se había perdido en el huerto del Edén cuando Adán pecó. Ahí se perdió la autoridad porque Dios le había dado la autoridad para sojuzgar y gobernar el territorio, todo lo que para él había sido creado. Entonces tuvo que venir Jesús para poder restaurar nuevamente la autoridad y delegarla, porque no era para quedarse con ella, sino que para que los hijos de Dios, la iglesia, la pueda ejercer en estos días. ¿Ya? Y me gustaría leer Efesios, el capítulo 2, el verso, se me perdió. No por ahora, para que no somos hechuras suyas. Se me perdió el versículo tuyo, Germán. Ya. Efesios, el capítulo 1. El verso 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, en los lugares celestiales,
sobre todo principado, autoridad y potestad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, y sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces aquí estamos viendo que Jesucristo nos dice hoy en día que usted, que yo tenemos autoridad. ¿Autoridad para qué? Para echar fuera demonios, para liberar, para sanar, para dar esperanza al cautivo, para ayudar el que está en necesidad, para aquel que no ve oportunidad. Para eso es que Dios nos dio autoridad. ¿Y a quiénes les dio autoridad? La Biblia dice en Juan 1:12 que Él le dio autoridad a los hijos. A los hijos. Entonces dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que es importante cuando uno recibe a Cristo en el corazón, porque uno deja la naturaleza de pecado, uno deja la naturaleza de muerte para recibir una que tiene vida y vida en abundancia. Ahora, esa vida en abundancia, ¿para qué es? Para que podamos mostrar en nuestras actitudes, en nuestros hechos, lo que Dios hace y lo bueno que Dios desea para la humanidad, ¿ya? Esta palabra manifiesta que cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios nos da una medida de autoridad espiritual. No solo nos la dio para nosotros, sino que tenemos el derecho y el privilegio, la autoridad de ejercer el poder de Dios. Mire qué lindo es esto, porque si hay una de las cosas más hermosas que hay, es poderse tener la autoridad delegada. Por ejemplo, hoy día, el estudio lo hace nuestro pastor, pero él hoy delegó la bendición de que yo pueda estar frente a usted continuando lo que él ha dicho. Esa es una autoridad delegada y es un tremendo privilegio. Pero si nosotros podemos ir más al trasfondo, vamos a ver que esta autoridad que el pastor delegó sobre mi vida viene directamente de Dios. De Dios. Él nos da el privilegio para poder ejercer la autoridad, el poder, que en este caso, usándola con el ejemplo de que el pastor me delegó esto que es la enseñanza, es de enseñar, obviamente, ¿ya? Dice la Biblia que nosotros como hijos tenemos toda autoridad para predicar el evangelio. Es un mandato que está con la autoridad. Y ahí nosotros no necesitamos... Miriam dice que nos escucha. Miriam dice que nos escucha. ¿Hay alguien más que me pueda decir que no se oye? Ya. Hay que subirle volumen entonces, Miriamcita. Como decía yo, me perdió la Miriam. Hay que tener, es un privilegio el poder ejercer autoridad. Es un privilegio el poder predicar. Toda persona ha recibido autoridad para ir, predicar y hacer discípulos. Ahora, para que nosotros podamos ejercer esta autoridad de hacer discípulos, primero que todo debemos ser enseñados. Primero que todo debemos aprender a ser discípulos. Una persona que ejerce autoridad es una persona que reconoce autoridad y está sujeto bajo autoridad. Entonces, no puedo yo enseñar a otro si primero yo no he sido enseñado. Como dice mi pastor, no puedo ser padre si primero también no he sido hijo, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos aprender a reconocer la autoridad para vivir en la autoridad, ¿ya?
La autoridad de Dios, la autoridad de Jesús aquí en la tierra fue marcada y notoria. Y me gustaría leer el pasaje de Mateo capítulo 8, el verso 8 y 9. Aquí está un centurión, un soldado, que reconoció autoridad en Jesucristo. ¿Cómo reconoció autoridad en Jesucristo? Porque Jesús, lo que hablaba, esto se ejecutaba. Entonces Jesús decía a los enfermos que sanaran, y los enfermos no trabajaban su milagro, los enfermos sanaban. Jesús decía, cálmate tempestad, y la tempestad se calmaba. Y eso todo el mundo lo comentaba, lo hablaba. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar la autoridad de Dios sobre una persona? Por sus frutos. Podemos identificar la autoridad de una persona porque el Espíritu Santo da testimonio de lo que esa persona carga. Entonces podemos deducir que la autoridad de Dios se carga. La autoridad de Dios es un manto que nosotros llevamos sobre nuestros lomos. ¿Sí? ¿Me siguen? Por ejemplo, en las autoridades naturales, nosotros vemos que por ejemplo, en el ejército, en alguna realidad uniformada, llevan jinetas, llevan unos broches que indican la jerarquía que tiene. Pero en el reino de Dios, el poder de Dios, las señales y los milagros son la jerarquía, la autoridad que dan. El testimonio de la persona, los frutos de la persona. Eso es lo que da autoridad. Y la autoridad no solamente la reconocen las personas, sino que lo más importante es que el diablo la reconoce, huye y suelta. Donde un hombre y una mujer de Dios declara que hay sanidad, esa enfermedad se tiene que ir. Donde un hombre y una mujer declara que se desata, eso tiene que ocurrir. Se desatan los yugos, se desatan las ligaduras, se rompen las cadenas. Entonces eso tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nuestras vidas. Y si Cristo vive en nuestras vidas, lo que Cristo declaraba, eso ocurría. Y eso tiene que seguir ocurriendo en nuestras vidas. Entonces, leyendo el libro de Mateo, el capítulo 8, el verso 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos más del oriente, Y sigue ahí hablando, ¿ya? Entonces dice que él no había encontrado una fe tan grande. Mire la similitud que Jesús hace aquí. Que un hombre que reconoce autoridad, un hombre que está bajo sujeción, Jesús lo compara con un hombre de fe. Un hombre de fe. Porque él entendía que una persona que declara y esto se ejecuta es porque las cosas suceden en el orden que tienen que ser. No sé si me estoy explicando, ¿ya? Ejemplo, mi pastor delega una autoridad, una función, y uno la ejecuta. Entonces la persona, usted que se conectó, usted que fue
obediente, ya que esa es otra palabra que va junto con la autoridad, usted que fue obediente, yo que fui obediente al decir ya, ok, me atrevo, formamos una unidad. Y si hay algo que el diablo detesta, es la unidad. Es la unidad. Porque a él lo que le interesa es traer la división, es sembrar la duda y es el separar los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que estar alineados al Padre, primero a nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros tenemos o estamos alineados a nuestro Señor, como consecuencia vamos a estar alineados al Padre de la casa. ¿Qué es lo que es estar alineado al Padre de la casa? Bien lo decía mi pastor la semana pasada, pero yo quisiera también decirle, estar alineado con el Padre de la casa significa que a lo mejor no todo el tiempo yo voy a pensar lo mismo que mi pastor. Porque esto es lo mismo que nos sucede con los hijos. Los hijos nos obedecen y están bajo autoridad, no porque piensen lo mismo que nosotros, sino porque obedecen. Obedecen. Entonces, nosotros como hijos espirituales le debemos obediencia al pastor. Que si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con alguna realidad que él está haciendo, no es relevante. Lo relevante es que yo obedezca lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición, ya lo vemos en el libro de Deuteronomio, me parece que en el capítulo 28 habla de las bendiciones de la obediencia. Entonces la obediencia trae bendición. Cuando yo obedezco a mi Padre terrenal, obedezco a mi Padre espiritual, lo que estoy haciendo es obedecer a Dios. Porque tal como hablábamos en los días anteriores, si yo no me sujeto a la persona que veo, si yo no obedezco a la persona que veo, ¿cómo puedo obedecer al que no veo? ¿Cierto? Entonces, Jesucristo encontró en este soldado una referencia tan grande de fe. Una referencia tan grande de fe, una referencia de un hombre que estaba claro en sus convicciones, Y así como es que usted y yo hoy día podamos tener claras convicciones, sujetarme tiene que ver con la actitud, tiene que ver con los actos, tiene que ver con conducta, con obediencia tiene que ver con conducta. ¿Ya? Sumisión, sujeción, tiene que ver con la actitud que yo tomo en referencia. Entonces, por ejemplo, yo decía, a veces uno no siempre está de acuerdo con el papá, la mamá o la autoridad. Pero eso no significa que le voy a desobedecer. Eso no significa que me puedo rebelar. Eso no significa que ya listo, no me entienden, yo me puedo mandar solo. No. Eso, a través de la sumisión, a través de la sujeción, con mis actitudes, yo puedo decir, yo me sujeto. Con las actitudes. ¿Qué es lo que es la actitud? El no seguir con la porfía. Yo personalmente he experimentado esto. Semanas atrás experimenté un no de papá. Y yo quería seguir porfiando. Pero fiel es Dios que nos detiene. Mire, cuando nosotros somos hijos, Dios, a través de nuestro Padre, nos sujeta, nos contiene. Y vive Dios que trae mayor bendición cuando actuamos en obediencia y en sujeción. Y eso nos da la autoridad moral para poder hablar del tema. Cuando nosotros somos obedientes al pastor, cuando nosotros nos sujetamos, cuando nosotros estamos bajo la autoridad, es que nosotros podemos enseñarle a otro lo que es vivir bajo sujeción y bajo autoridad. Esto no implica que no vayamos a cometer errores, pero de los errores nosotros aprendemos. De los errores nosotros podemos decir,
esto me sirvió para. Si algo tiene que provocar en nosotros los errores, es el crecimiento espiritual. Es el crecimiento espiritual. Entonces, nosotros vamos a sujetarnos y vamos a ser obedientes. Obedientes. Ahora, ¿cuál es el propósito de la autoridad espiritual? ¿Ya? Nosotros somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros mostramos cómo se rige el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos embajadores. La Biblia dice que nosotros somos embajadores del reino celestial, del reino que no vemos, del reino espiritual. Por lo tanto, cuando nosotros estamos ejerciendo autoridad aquí en la tierra, lo que estamos representando es el reino de Dios. Así es que si a usted no lo quieren oír cuando usted está hablando del Evangelio, no lo están resistiendo a usted. Están resistiendo la autoridad que lo ha enviado. Y la autoridad que lo ha enviado es Dios mismo, Jesús, nuestro pastor, el líder, la persona que lo está comisionando. ¿Me entiende? Por ejemplo, cuando en otro país hay embajadores, el embajador que está representando un país, el que está representando un país y pasa cualquier problema ahí en ese país con ese embajador, inmediatamente se forma un conflicto de afrenta, porque están pasando a llevar el país que se está representando. De la misma manera ocurre en el plano espiritual, de la misma manera ocurre dentro de la iglesia. ¿Ya? Cuando nosotros no valoramos que el pastor delegue a una autoridad, estamos incurriendo en un pecado grave, más que con el pastor, más que con el líder, más que con la persona natural, con Dios mismo, porque estamos resistiendo su autoridad. Y vamos a usar el versículo que se usa para gobernantes, lo vamos a aplicar acá en lo que es también autoridad espiritual, que dice: sométase toda persona a la autoridad porque por Dios han sido puestas. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿para qué nosotros? ¿Cuál es el propósito de la autoridad? Para que nosotros representemos fielmente el reino de Dios en esta tierra. ¿Ya? Para que nosotros podamos, a través del que el poder de Dios nos use, poder llevar a cabo los milagros, señales que están guardados para nosotros, para los hijos. Que esos no son solamente para los tiempos históricos y los hechos que hizo Jesús y sus apóstoles en el pretérito, sino que son para el presente, son para usted y son para mi vida. Nosotros somos representantes de Dios, somos hijos de Dios, por lo tanto Dios mismo está actuando a través de nuestras vidas para demostrar su reino. ¿Por qué es tan reiterativo esto, hermana Claudia? Porque muchas veces se nos olvida, porque muchas veces nosotros no ejercemos la autoridad incluso sobre nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces usted ha sufrido de dolores, no sé, pues de cabeza? ¿Cuántas veces usted ha pasado por algún problema y no ha ejercido la autoridad? Ha preferido llamar a otra persona para que ore por usted. Cuando en su boca está la autoridad para decir: dificultad, ahora mismo te rompe. Mire, yo esta semana experimentaba el poder que tiene la oración. Entonces, yo recuerdo que muchas veces he orado acerca de que los recursos de la gente impía, del que no es creyente, del que no es convertido, pasen a las arcas de los hijos. Y bueno, lo he orado muchas veces y esta semana yo comencé a vivirlo. Es Dios el que coloca el querer como el hacer. Y hubo uno de
de las personas donde yo trabajo, que empezó a depositarme los días que yo trabajo con él, me los empezó a depositar en la cuenta sin que yo vaya para allá. Entonces eso es el poder de declarar, de orar, el mover las esferas espirituales. Cuando usted ora, está ejerciendo autoridad, y al ejercer la autoridad, los cielos se abren y viene todo el favor de Dios para actuar más que a nuestro respaldo, para simplemente afirmar y confirmar lo que Él mismo está diciendo a través de nuestros labios. Ahora, si nosotros pudiéramos entender y comprender que lo que está dentro de nosotros es Dios mismo actuando a través de nosotros, a pesar de nuestra carne, a pesar de nuestros pensamientos, a pesar de nuestras equivocaciones, si logramos separar, como dice la Biblia, si entresacaren lo precioso de lo vil, serás como mi boca, y eso se cumple en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, todo creyente, toda persona nacida de nuevo, tiene la autoridad de Dios en su vida, Por lo tanto, si un demonio viene a su casa, usted le dice, te vas en el nombre de Jesús. Si usted ve que hay una tormenta que se está levantando alrededor suyo, si en esta temporada que estamos viendo que este COVID-19 se está levantando y está rugiendo, imitando al león, usted hoy se levanta y le dice, en el nombre de Jesús, no te levantas contra mi casa, no te levantas contra mi familia, no sigues avanzando. Mire, si todos juntos nos ponemos de acuerdo, esta enfermedad se acaba antes de lo que se está presupuestando o de lo que las personas están visualizando. Porque hay poder y autoridad en el acuerdo. Mire, la autoridad tiene que ver con todos los ámbitos y las ramas de lo que nosotros podamos ver en la Biblia. En todo. Si nos ponemos de acuerdo, hay autoridad en el acuerdo. Y dice la Biblia que lo que pidamos en el nombre de Jesús, esto será hecho. Esto será hecho. Permiso. Entonces nosotros no debemos tener miedo. Nosotros no podemos intimidarnos frente a las circunstancias que podamos vivir. No podemos intimidarnos acerca de lo que podamos oír, de lo que trate de rugir, porque el diablo, el miedo, las circunstancias negativas, la falta de trabajo en este tiempo, no es un león para rugir. Él hace una imitación. El único león de la tribu de Judá está en nuestras vidas, está con nosotros. Y Él es el que ahuyenta la falta de recursos. Yo sé que en estos tiempos que son difíciles, Dios está proveyendo a sus hijos de manera sobrenatural. Y todo lo que hemos orado y todo lo que hemos declarado se está cumpliendo en el aquí y en el ahora. ¿Ya? Entonces, no hay problema más grande que la autoridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si una cosa quiero dejarle metido allí en su corazón, es que usted tiene la autoridad para decirle a toda circunstancia y a todo problema, mi Dios es más grande y me va a sostener y me va a sustentar y me va a librar y me va a ayudar. Y esa palabra de autoridad sube al cielo y desciende con el fuego y el poder del Espíritu Santo y se realiza. ¿Ya? Ahora, es importante también que nosotros nos cansemos y nos hastiemos de vivir siempre la enfermedad, de vivir siempre la depresión, de vivir siempre con la angustia, de vivir siempre sumergidos en el problema. Es necesario que nosotros nos cansemos. ¿Por qué?
Porque cuando uno se harta de una realidad, es cuando uno empieza a actuar en la autoridad que Dios nos ha dado. Y uno dice, pero si yo soy hijo de Dios, estas cosas me tienen que ocurrir por causa de que soy hijo de Dios. Y si bien es cierto, la Biblia también declara que el sol sale sobre justo e injusto, y también declara que hay muchas realidades que nos van a tocar vivir a unos como a otros, pero los hijos de Dios tenemos algo que es especial. La fe, la esperanza, nos hace ser diferentes. Siempre vamos a ser diferentes a los demás, ¿ya? ¿Qué otro propósito hay para que nosotros podamos tener autoridad? En Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué es lo que es nada? Nada. Entonces significa de que usted tiene el poder de subyugar lo que hemos estado hablando. Usted tiene el poder de atar. Usted tiene el poder de declarar que toda serpiente, que todo escorpión que quiera dañarlo a usted, no prospera. La Biblia dice: caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo autoridad. ¿Qué es lo que es estar bajo autoridad? Estar bajo el abrigo de Dios y estar bajo el abrigo que Él ha delegado. Así como el Salmo dice que nosotros debemos estar bajo sus alas, también el salmista decía que la bendición recorre a través del sacerdocio. Por eso que es importante estar bajo autoridad. Si yo quiero estar protegido, tengo que estar bajo autoridad, porque el enemigo se va a ir siempre contra las autoridades si yo estoy cubierta con la autoridad. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, aquí potestad es poder, autoridad que ya posees. Tienes que estar seguro, hermano, amigo, que conoces a Cristo, que estás viviendo a Cristo, que tienes toda la autoridad de Dios sobre tu vida. Si tienes escasez, tienes que decirle al Señor, así como yo había hecho esas oraciones y que yo he visto que han sido respondidas, le hablo con autoridad de la autoridad que provoca la oración. Mire, ahora le encuentro sentido. Autoridad y poder también tiene que ver con la habilidad de ejercer fuerza sobre el enemigo, ¿ya? Para que nada nos pueda tocar. ¿Cómo una habilidad se puede desarrollar? Con el uso. Cada persona que tiene autoridad, cada pastor, cada hombre de Dios que uno lo reconoce como una gran autoridad y donde uno ve que los dones de Dios se manifiestan, no fue de la noche a la mañana. Fue un tiempo, fue un proceso. Fue un proceso en donde fue ejercitando la asignación que Dios le estaba dando. Y eso es lo que Dios nos está llamando ahora, ¿no? ¿Por qué los estudios? Para que podamos entender, para que podamos ver lo que Dios nos está dando, las armas que Dios nos ha entregado para poder usarlas de la mejor manera y sacarle el partido y el provecho. Para que seamos eficientes aquí en la tierra demostrando su reino. ¿Para qué más Dios nos dio poder y autoridad? Para poder interrumpir lo que el enemigo está haciendo. Mire, en este tiempo se cerraron las iglesias, ¿cierto? Los templos físicos, para separarlos, los templos físicos. Pero la iglesia está haciendo más que nunca influencia hoy en día sobre la sociedad. Porque a pesar de que estamos guardando la cuarentena, en nuestro caso, estamos desde las casas juntándonos, estamos desde las casas
llevando una palabra de fe, llevando una palabra de aliento, llevando la sanidad, desatando el poder de Dios a través de las redes sociales, nosotros estamos influenciando. Para eso es que el poder de Dios está también. Jesucristo era una influencia en su tiempo. Todos habían oído hablar de Jesucristo, todos le reconocían, no solamente como el maestro porque sabía enseñar, sino por todo lo que hacía, y era hombre sujeto. Recuerde usted que en una oportunidad vinieron a pedirle ¿cómo se llama? Vinieron a pedirle cuando sacó la moneda del pez. El impuesto El impuesto. del templo. El impuesto del templo. Gracias, hermano Germán. Vinieron a pedirle el impuesto y él no se rebeló contra la autoridad, aunque le dejó bien en claro que era injusto, pero no se rebeló contra la autoridad, sino que fue y le dijo, anda y saca del pez, ahí vas a encontrar la moneda. Mire, ahí vemos varias cosas. Punto primero, Jesús no se rebela. No estaba de acuerdo con la autoridad, lo confronta. Pero tuvo una actitud de sumisión y de sujeción. ¿Ya? Y simplemente la reconoció y le dijo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hubo una provisión sobrenatural. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado orando por provisión sobrenatural? Y usted ha ido, tengo que contar muchos testimonios, esta semana lo voy a estar haciendo. Tengo una hermana que de manera sobrenatural fue a una cartera y encontró dinero, y dice que no tenía cómo ni por dónde, porque ya lleva meses sin trabajar. No le ha faltado nada, Dios le ha provisto de todo, pero dinero, cash, efectivo no tenía. Y de manera sobrenatural Dios le proveyó. ¿Cómo? La hizo ir a buscar y ella dijo no tenía por qué haber tenido en esa cartera. Pero dije voy a ir y voy a empezar a revisar. Muchos de los hermanos que incluso están viendo esta transmisión, dinero le ha sido añadido a la cuenta sin un porqué. Porque en el caso mío yo sé que fue una oración de que las finanzas de los de allá me pasen a mis arcas. ¿Me entiende? Pero hay cosas sobrenaturales y eso se logra estando bajo autoridad. Bajo autoridad. Entonces, Jesucristo fue una influencia. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer en este día. Por eso es que su testimonio es importante. Es importante que nosotros cuidemos nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Porque los demás, dice la Biblia, que nosotros tenemos alrededor una nube de testigos. Y esa nube de testigos está listo para decir, este hermano tiene autoridad, esta hermana tiene autoridad. Hay algo en él que es diferente a otros. Y eso lo trae su testimonio. Su testimonio. Mire, hay muchas veces en que la bendición no nos alcanza porque hemos sido rebeldes. Por eso yo con toda autoridad le puedo decir de que cuando uno vive bajo autoridad y bajo sujeción, la bendición de Dios me alcanza. En esta semana que pasó, Dios me bendijo con una cocina nueva. En tiempo de escasez, en tiempo donde los trabajos faltan, donde los recursos faltan, donde en todos los meses anteriores que podríamos haberlo hecho holgadamente, por decirlo de una manera, pero Dios no. Dios me dijo, en esta temporada, yo aquí te demuestro que te amo. Y me bendijo. Este tiempo de cuarentena ha servido para ordenarnos también financieramente. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que la bendición de Dios, cuando uno vive bajo autoridad, nos alcanza, cae sobre nosotros. Entonces, ¿qué debemos estudiar? ¿Qué debemos nosotros escudriñar en nuestra vida? Que si en alguna área hay una rebelión en nuestro corazón, es tiempo de que ésta salga a luz. Y no es vergüenza decir, yo en esto he sido desobediente, en esto me he rebelado.
No puede ser una vergüenza, ¿sabe por qué? Porque el único avergonzado ahí es el diablo, que fue el que nos siembra el pensamiento. Pero Dios, que es fiel, nos atrae con sus cuerdas de amor. Y cuando nosotros decidimos decir, no, yo me niego a mí mismo, ahí yo estoy muriendo. Y estoy crucificando mi carne para que Cristo Jesús se pueda glorificar en nuestra vida. Por eso es importante reconocer en este día qué hay en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que pueda estarnos haciendo vivir no bajo autoridad, porque si hay una bendición, y yo no le digo que solamente sea económica, puede ser una bendición familiar, puede ser el deseo que tenemos tan profundo en el corazón de una petición en nuestro corazón y decirle, Señor, ¿por qué no se ha cumplido? Tal vez la raíz se halla en que no estamos bajo sujeción en todas las áreas. Porque nosotros muchas veces decimos que estamos en sujeción a Dios siempre y cuando me convenga. Estamos bajo autoridad siempre y cuando me convenga. Por ejemplo, yo me voy a sujetar en el área, no sé, de ir a hacer el aseo a la iglesia, pero cuando me llamen a hacer hora extra, le digo, no, pues, ¿cómo? Si ya fui, ya me tocó 3 veces hacer el aseo seguido. ¿Me entiende? Mire, nosotros estamos llamados siempre a dar la milla extra. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a dar más. Estamos llamados a bendecir más. Somos bendecidos para bendecir, y a lo mejor la bendición de Dios, si a lo mejor se ha retenido o está estancada, es porque en alguna área no hemos bendecido. Cuando la Biblia nos señala y nos dice que debemos dar de lo que hemos recibido, debemos entregar lo que nosotros hemos recibido. A veces estamos, y me refiero por ejemplo al mismo alimento espiritual, a veces estamos tan comiendo que estamos engordando, así como en esta cuarentena, que comemos cositas ricas, y no estamos haciendo el ejercicio, no estamos dándole a los demás, no estamos proveyéndole al prójimo. ¿Cuántos hoy en día han acaparado y se han olvidado de entregarle a otro? Por eso es importante, abro paréntesis, recuerde que estamos juntando alimentos no perecibles esta semana para que poder ir en ayuda de los que están necesitados. Recuerde, nosotros somos la extensión de la paternidad de Dios, somos la extensión de nuestro pastor, somos la extensión del amor de Dios. ¿Y cómo se demuestra? En todas estas realidades. Entonces, si usted quiere que la bendición de Dios lo alcance, hoy es tiempo de escudriñarnos y ver en qué áreas a lo mejor no estamos siendo consecuentes con lo que decimos ser. ¿Ya? Hay muchos ejemplos en la Biblia que hablan acerca de los resultados que tuvo gente que se rebeló, ¿ya? Y uno de ellos fue el ejemplo de Coré. El ejemplo de Coré. Coré fue un hombre que se rebeló. Coré fue un hombre que quiso hacer las cosas a su manera, porque también Dios hablaba por él, por ellos, por su entendimiento. Y simplemente él y todos los que le siguieron fueron aniquilados por Dios. Eso nos habla de que usted no puede participar con gente que se rebela. Así de simple. Porque la rebelión está manifestada en el principio de la división. Y quien trae eso es el enemigo, es el diablo. Entonces, yo por ejemplo, doy gracias a Dios de que cuando nosotros estamos formando personas a través de la casa de bendición o a través de los estudios, no es para que reconozcan a una hermana, sino que es para que reconozcan a Dios
bajo la autoridad que tiene la hermana, Dios bajo la autoridad que Él tiene acá, que es el pastor. Y nuestra primera lealtad es a Dios y al padre de la casa, no a la hermana. ¿Me entiende? ¿Me explico? ¿Sí me siguen? Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted sigue a una persona que se revela, la maldición le alcanza. Porque es lo mismo que la desobediencia. Y también allí en el libro de Deuteronomio 28, a continuación de las bendiciones de la obediencia, usted va a encontrar que las maldiciones se multiplican. Por ejemplo, esto es solo a modo de ejemplo. Si son 7 bendiciones en la obediencia, vienen 21 maldiciones por la desobediencia. ¿Me entienden? Entonces, y el destino final de las personas que se rebelan es la muerte. La muerte, que en este caso fue muerte física y también la muerte espiritual. Hay muchas personas que creen estar en la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Dios. Sin embargo, por sus hechos mismos se niegan. Lo niegan, sus hechos niegan que están bajo la autoridad de Dios. Un hombre que está bajo la autoridad de Dios, su testimonio, sus frutos, las señales de los hijos de Dios están sobre esa persona. Y una persona que ha dejado, que está, se siente despierto, pero cuando está durmiendo, es una persona peligrosa porque no se da cuenta, no tiene conciencia de en qué momento Dios ya lo dejó, Dios ya lo abandonó. No porque Dios lo quiera abandonar, sino porque no hubo un arrepentimiento, no hubo un volverse hacia Dios. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, nosotros debemos entender una realidad. La autoridad que está sobre nosotros es una autoridad de poder. Es una autoridad que nos libra de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando usted va al doctor y a través de hacerle los estudios necesarios, le dice que tiene una enfermedad, usted con la autoridad de Dios puede comenzar a orar inmediatamente para que esa enfermedad salga. Pero también es cierto que hay enfermedades que tienen un trasfondo espiritual. Y esas enfermedades tienen que ser liberadas desde la autoridad de Dios. Desde la autoridad de Dios. Entonces, usted tiene una posición en Cristo. Usted tiene una autoridad en Cristo, que esa autoridad es la posición. ¿Cuál es la posición suya? Hijo de Dios. Usted tiene posición en el ámbito espiritual, que es la posición que Dios le ha dicho. ¿Se acuerda que leíamos delante que decía: más a todos los que le recibieron les dio autoridad, en Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios? Entonces usted ya tiene y cuenta con esa autoridad. Esa es la posición que usted tiene en Cristo. ¿Ya? También usted tiene la posición de un creyente, de un sacerdote, de un testigo, de un ciudadano del reino de los cielos. Como le decía yo delante, usted es un embajador del reino de los cielos. Entonces usted tiene que ejercitar la posición que usted tiene. Por ejemplo, la posición de un sacerdote. La Biblia dice: vosotros sois real sacerdocio, nación escogida, pueblo escogido por Dios, nación santa, ¿ya? Real sacerdocio. Entonces, usted tiene que actuar bajo esa autoridad, bajo esa posición. No cualquiera tiene el poder de Dios, no cualquiera tiene lo que nosotros tenemos, hermano. Entonces, si crees que no eres nadie, que no puede, que no tienes la autoridad, que no tienes tú la posición para ejercer autoridad, entonces estás equivocado. Estás equivocado.
tú tienes que tener bien en claro, eso es lo que hoy día te tiene que quedar en claro, que tú eres hijo de Dios, eres embajador de Dios, eres sacerdote, eres testigo de las maravillas del poder de Dios, eres el representante de la ley de Dios, ¿ya? En otras palabras, tú eres el hombre de negocios de Dios. También esto lo podemos ver en la parte empresarial. Como decíamos, la parte mayor, el jefe, el dueño, es nuestro Padre Celestial y tiene un subgerente que es nuestro pastor, y así nosotros vamos siendo delegados. Somos parte del negocio espiritual de Dios, ¿ya? Somos la gente profesional que Dios usa aquí en la tierra para mostrar sus milagros, sus prodigios y sus maravillas. Entonces, por ejemplo, el esposo también tiene una posición. El esposo es el sacerdote de la casa, es la cabeza. Mire, cuando nosotros comenzamos hablando acá decíamos que Cristo es la cabeza y que Él delegó una responsabilidad, una autoridad. Por lo tanto, tal como decía mi pastor la semana pasada, el varón es la cabeza en el hogar y nosotros debemos sujetarnos a Él. Nos guste, no nos guste, estemos a favor, estemos en contra, la actitud en la que nos hace ser sujetas. Que no tengo que estar yo razonando eso, porque si él dice que mi esposo es la autoridad, mi esposo es la autoridad. Y eso es todo. No le regale su posición a nadie, no le regale su posición al diablo, no le regale su posición a los pensamientos negativos que muchas veces comienzan a sembrarte duda y a decirte, pero ¿cómo si eres hija de Dios y pasa esto, aquello, lo otro? No permita que nadie le robe la posición en la cual Dios te colocó. No permite, mire, es más, a veces los celos, que son los celos, pleito, ira y las contiendas que tienen que ver con clara relación a la carnalidad, impiden ver la posición que tú tienes para Dios y dentro de la casa donde nosotros somos parte de la familia, que en nuestro caso es Vivo en Cristo. Los celos a veces hacen perder nuestra posición porque yo quiero hacer lo que está el otro hermano haciendo, porque veo que su posición a lo mejor es más visible. Pero eso es un engaño del enemigo, porque aquí, delante del reino de Dios, no tienen que ver las jinetas ni las posiciones entre donde yo voy aquí, sino que para todos Dios nos mira como hijos, de la misma manera que el pastor a todos nos ve como hijos. Que en este día a mí me haya tocado la bendición de poder estar frente a usted, no quiere decir que el día de mañana usted no me vaya a enseñar, por el contrario. La realidad de cuerpo, la realidad de unión, tiene que ver con que unos a otros nos edificamos, ¿sí? Y eso nos da poder y autoridad. El espíritu enseñable, el espíritu moldeable, tener humildad y dejarnos moldear. Y eso cuesta horrores. Pero si nos dejamos moldear, lo que Dios va a hacer de nosotros es un diamante. Del carbón va a sacar el diamante más precioso. Y hoy usted elige dónde quiere estar. Si quedarse en su rebeldía, porque cuando uno no quiere obedecer, no quiere hacer cambio en su vida. Mire, claro ejemplo de rebeldía es cuando usted no quiere hacer cambios de vida. Entonces voy a colocar un ejemplo propio, es que por ejemplo usted sabe que debe abandonar el cigarrillo, o usted sabe que debe dejar de mentir, o usted sabe que debe dejar de ir a un lugar en donde no le edifica, pero usted dice, no, si yo voy a llevar la luz, y resulta que de repente la luz suya se le puso tenue y terminó apagándose. Entonces no sea porfiado, no vaya donde Dios no lo ha enviado. No vaya donde su pastor no le ha autorizado. No haga lo que el pastor no le ha dicho que haga.
porque yo por experiencia sé que eso no le va a llevar a buen puerto. No le va a llevar a buen puerto. Entonces, sea obediente. Deje de hacer lo malo para que haga lo bueno. Súper simple. Ya. Entonces, cada uno ocupe su posición. Si usted, esposo, ocupe la posición. Los hombres tienen que comenzar a levantar los altares en la casa. Son los que presentan ofrenda. Son los que presentan a los hijos, son los que presentan la palabra. Los hombres son los primeros en hacer todas las cosas y nosotras las mujeres vamos detrásito. Ahora, mire, cuando hay un buen resultado, cuando hay una buena gestión de un hombre, de un esposo, el resultado se ve. El resultado se ve. Y tenemos a una pastora Gema que es, un ejemplo de mujer, de oración, de sujeción, de enseñanza, de amor. Porque detrás de ella, porque en el mundo se dice, detrás de un hombre hay una gran mujer. Bueno, aquí nosotros en el reino de Dios decimos que detrás de una gran mujer hay un excelente hombre, un esposo que supo guiar. Si hay unos hijos que están llegando a lugares importantes, es porque hay un padre que supo direccionar. Por eso es importante que usted se deje direccionar por Dios, por sus padres naturales, por sus padres espirituales, porque ellos ven lo que usted y yo no vemos como hijos, porque ellos tienen un mejor campo visual, porque ellos ven donde cada uno de nosotros somos buenos. Porque no me van a mandar a mí a poner cablería que no entiendo nada de nada, porque esa es el área de otro hermano. ¿Me entiende? Y así cada uno de nosotros. Por eso es que la Biblia habla de cuerpos. Porque cada miembro tiene su propia función. Entonces, sométete y vas a tener autoridad. Cuando usted vive bajo autoridad, usted tiene la autoridad para ejercer la autoridad. Usted puede hablar con propiedad, yo me sujeto. De los errores aprendo. Usted debe estar sujeto a su mentor, a su pastor, a su jefe. Una de las cosas que a veces nos cuesta como personas es estar sujeto a los jefes. Cuando nos dicen, pase el escobillón de esta manera con este líquido, y uno dice, pero si yo lo sé hacer a mi manera. Pero yo por experiencia he aprendido que cuando le pongo oído a una persona que tiene más experiencia y que sabe más en el rubro, me da resultado con el menor del esfuerzo y tengo un mejor fruto. Entonces, deje que su jefe también le instruya. No esté reclamando ni quejándose, pucha, el viejo cómo me trata. Más bien trate de entenderlo. Tratemos también de hacerle su pega lo más fácil posible, porque si todos remamos para el mismo lado, esto va a la meta que queremos. Llega al destino que queremos. Entonces estemos sujetos. Mire, cuando usted ve que hay unidad, que están todos hablando el mismo lenguaje, que están en el mismo espíritu, en el mismo sentir, la gloria de Dios se derrama, el poder de Dios se derrama y esto se extiende. Queremos que nuestra iglesia pueda crecer, queremos ver que nuestra familia pueda llegar. Bueno, pues es tiempo de vivir bajo autoridad, sometiéndonos al gobierno de Dios y sometiéndonos al gobierno de nuestros pastores. Miren lo que dice el libro de Mateo 16:19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quiere tener ese poder y autoridad? Entonces viva bajo autoridad. Viva bajo autoridad. Esto es lo que saben los que tienen autoridad, tienen el poder, son los que son respaldados por el poder de Dios.
todo tiene un respaldo. Mire, como final, para finalizar, lo que es tener la autoridad, lo que es saber tener la autoridad. Había un hombre de Dios, sí, estamos terminando. Lo que es tener la autoridad de Dios. Cuando usted sabe que tiene el poder y la autoridad de Dios, usted sabe que lo que usted diga en el nombre de Jesús, eso va a ocurrir. Entonces no le va a temer a ninguna de las circunstancias ni a ninguno de los dardos que el enemigo tire contra usted, porque delante suyo hay un escudo de protección rodeándole. ¿Ya? Entonces quiero dejarle con esta palabra de bendición. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado aquí. Mucho que hablar de autoridad espiritual, tiene muchas aristas. De verdad que mi pastor no se equivoca cuando dice que hay mucho para hablar, mucho material. Él tenía muchos libros. Yo tengo muchas cosas aquí, muchos versículos, muchas palabras. Y hay mucho donde decir. ¿Ya? Dios le bendiga grandemente. Dios le guarde. Nos vemos el próximo viernes a las 21 horas. Nuestro pastor estará hablando de un tópico. Él lo tiene todo listo y preparado. Y nos vemos. Dios les bendiga.